El Vaticano, un símbolo de poder y espiritualidad, ha sido testigo de papas cuyas vidas terminaron de manera trágica. ¿Qué sucedió realmente? ¿Cómo pudieron estos líderes espirituales enfrentar destinos tan oscuros? El papado, desde sus inicios, ha estado rodeado de poder, conflictos y, en muchos casos, violencia. A lo largo de los siglos, varios papas han encontrado la muerte bajo circunstancias extrañas, desde asesinatos encubiertos hasta conspiraciones políticas. Este video explorará los momentos más trágicos y misteriosos en la vida de los papas que murieron de manera inusual o violenta. Si te intriga la historia oculta detrás del papado y los misterios del Vaticano, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más contenido. Quédate para descubrir algunos de los misterios más oscuros en la historia del Vaticano y cómo el poder y la muerte se entrelazaron en estos relatos. Durante la Edad Media, el papado no solo era un símbolo de autoridad espiritual, sino también una pieza clave en el juego de poder político de Europa. Los papas no solo lideraban la Iglesia, sino que también influían en las coronas y en los nobles de todo el continente. La relación del papado con las familias nobles romanas y las grandes potencias europeas frecuentemente desembocaba en violentos enfrentamientos. En este entorno hostil, ser papa no solo significaba enfrentar desafíos religiosos, sino también sobrevivir a las intrigas políticas que a menudo resultaban en violencia mortal. Para entender lo que les pasó a estos papas, primero debemos conocer el mundo peligroso en el que vivían. Vamos a explorar cómo este ambiente de poder y traición moldeó sus destinos. Juan VIII fue uno de los papas más influyentes de su tiempo, conocido por su determinación para reforzar la posición de la Iglesia frente a las amenazas externas y las disputas internas. Aliado del Imperio Carolingio, intentó defender a la Iglesia tanto de los invasores como de los nobles romanos. Sin embargo, Juan VIII se convirtió en una víctima de las intrigas políticas que lo rodeaban. Se cree que fue envenenado y, al no morir rápidamente, sus asesinos lo golpearon hasta matarlo, convirtiéndose en el primer papa asesinado en la historia documentada. ¿Crees que las luchas internas dentro del Vaticano fueron más peligrosas que las amenazas externas para los papas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pero Juan VIII no fue el único papa que enfrentó un destino trágico. Sigue viendo para conocer el destino de otros papas que encontraron la muerte bajo circunstancias inquietantes. Benedicto VI asumió el papado en un momento crítico, tras la muerte del emperador Otoni, que había sido su principal protector. Sin el respaldo imperial, quedó vulnerable a las intrigas de las facciones romanas, especialmente la familia Crescencio, una de las más poderosas en Roma. Benedicto fue encarcelado y, finalmente, estrangulado en prisión, posiblemente bajo órdenes directas de Crescencio. Su muerte subraya la fragilidad del papado en una época en la que los conflictos políticos internos eran mortales. Este no sería el último papa en enfrentarse a la violencia. La historia de los papas que murieron de manera trágica no termina aquí. El próximo caso es igual de impactante. Juan X se vio atrapado en una feroz lucha de poder con la poderosa familia Crescencio, que buscaba controlar Roma y el papado. A pesar de sus intentos por consolidar su poder, fue capturado y encarcelado. Murió en circunstancias sospechosas, mientras estaba prisionero. Aunque algunos creen que murió de causas naturales, muchos historiadores piensan que fue asesinado por orden de sus enemigos para facilitar la llegada de otro papa más complaciente. ¿Qué opinas de las conspiraciones políticas detrás de las muertes de estos papas? ¿Crees que fueron víctimas de los intereses nobles? Déjalo en los comentarios. Este tipo de luchas de poder no se limitaba solo a las primeras etapas del papado. Sigue viendo para descubrir cómo las familias nobles continuaron influyendo en el destino de los papas. Durante la Alta Edad Media, las familias nobles romanas, como los Crescencio y los Teofilactos, vieron en el papado una herramienta para consolidar su poder en Roma. Estas familias influían directamente en la elección de los papas y, a menudo,
los papas que no seguían sus intereses enfrentaban un destino mortal. Los papas que desafiaban el control de estas poderosas familias a menudo eran depuestos, encarcelados o incluso asesinados. Pero la política no era el único peligro que enfrentaban los papas. En algunos casos, las amenazas eran más sutiles, como el envenenamiento. Vamos a explorar uno de esos casos en el próximo punto. Clemente II fue elegido papa en 1046 en un momento de grandes reformas en la Iglesia, pero su papado fue breve. Un análisis moderno de sus restos reveló altos niveles de plomo, lo que sugiere que pudo haber sido envenenado. Aunque no hay pruebas concluyentes sobre si su muerte fue deliberada, algunos creen que podría haber sido víctima de un complot para removerlo y colocar a un sucesor más afín a ciertos intereses. ¿Te sorprende cómo estos misterios siguen sin resolverse incluso siglos después? Comenta tu opinión sobre el envenenamiento de Clemente II. Ahora vamos a conocer una historia aún más extraña, una muerte accidental que dejó un gran impacto en la época. Juan XXI es el único papa que también fue médico, pero su muerte fue trágica y completamente inesperada. En 1277, un techo en su residencia de Viterbo colapsó, aplastándolo. Aunque fue una muerte accidental, en la supersticiosa Edad Media muchos lo vieron como un presagio divino. Las tragedias inesperadas como esta reflejan cómo, en una época cargada de simbolismos y supersticiones, cualquier evento inusual podía ser interpretado como una señal divina. Aunque la muerte de Juan XXI fue accidental, la siguiente historia involucra una batalla directa por el control del papado. No te pierdas la historia de Bonifacio VIII. Bonifacio VIII fue uno de los papas más poderosos de su tiempo, pero también se enfrentó a grandes enemigos. En 1303, durante el famoso atentado de Anagni, fue capturado y humillado por las tropas de Felipe IV de Francia, que intentaba debilitar el poder del papado. Aunque Bonifacio fue liberado, la experiencia lo debilitó física y mentalmente, muriendo poco después. Esta confrontación marcó un momento clave en la lucha por el poder entre los reyes europeos y el papado. La lucha por el poder entre los reyes y los papas fue una constante amenaza para muchos pontífices. Pero las amenazas no solo venían de los monarcas. También hubo papas que enfrentaron circunstancias aún más controvertidas. Durante siglos, la relación entre los papas y los reyes europeos estuvo marcada por tensiones y luchas de poder. En muchas ocasiones, los papas actuaban como mediadores o árbitros en disputas entre monarcas, pero también se enfrentaron directamente a la influencia de los reyes que deseaban controlar a la Iglesia. Esta lucha por el poder alcanzó momentos críticos durante la Edad Media y el Renacimiento, cuando las monarquías más fuertes, como la francesa o la española, intentaron someter al papado a sus intereses. El caso de Bonifacio VIII con Felipe IV de Francia no fue único. A lo largo de la historia, varios papas fueron manipulados, amenazados o incluso asesinados como resultado de las tensiones con los monarcas europeos. Estas relaciones moldearon el curso de la historia del papado, que se encontraba entre el poder espiritual y la política secular. Hablemos ahora de uno de los casos más recientes y misteriosos de la historia papal, un suceso que todavía genera controversia, la muerte de Juan Pablo I. El papado de Juan Pablo I fue uno de los más breves en la historia, durando solo 33 días antes de su repentina muerte. Su fallecimiento en 1978 sorprendió al mundo y generó una ola de teorías de conspiración. Algunos creen que su muerte fue natural, pero otros sostienen que pudo haber sido asesinado debido a sus supuestas intenciones de reformar ciertos aspectos del Vaticano, incluida la banca vaticana y su relación con figuras poderosas dentro de la Iglesia. La falta de una autopsia oficial y la rapidez con la que se manejó el caso alimentó las especulaciones sobre un posible encubrimiento. La figura de Juan Pablo I sigue rodeada de misterio, y su breve papado ha dejado una marca en la historia del Vaticano que continúa fascinando a historiadores y teóricos. ¿Qué opinas de la misteriosa muerte de Juan Pablo I? ¿Crees que fue una simple casualidad o una conspiración?
Deja tu comentario abajo. Si te ha sorprendido esta historia reciente, volvamos en el tiempo para explorar cómo la política influyó en la seguridad y las muertes de varios papas a lo largo de la historia. La elección de los papas a menudo ha estado influenciada por factores políticos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los reyes, emperadores y nobles romanos manipulaban las elecciones papales para colocar a figuras afines a sus intereses en el trono de San Pedro. Estos papas se enfrentaban no solo a desafíos religiosos, sino también a complots y traiciones políticas que, en muchos casos, llevaban a su caída o muerte. A lo largo de la historia, hubo casos en los que papas fueron eliminados para facilitar la llegada de un sucesor más conveniente para las facciones dominantes. Las tensiones entre el imperio, los estados papales y las grandes familias nobles a menudo resultaban en la destitución violenta o en la muerte sospechosa de los pontífices. Pero las amenazas para los papas no solo venían de los conflictos internos. También hubo muertes causadas por invasiones y guerras. Vamos a ver cómo algunos papas enfrentaron invasiones extranjeras. A lo largo de la historia, varios papas enfrentaron amenazas directas provenientes de invasiones extranjeras o conflictos militares que rodeaban Roma. Desde la caída del Imperio Romano, los papas tuvieron que lidiar con la inestabilidad política y los ejércitos extranjeros que amenazaban la ciudad eterna. En algunos casos, los papas murieron debido a los estragos de estas invasiones o fueron forzados a huir. Por ejemplo, durante las invasiones sarracenas en el siglo IX y las incursiones de las tribus germánicas en siglos anteriores, los papas se vieron atrapados en el fuego cruzado de los conflictos militares. Estas invasiones no solo ponían en peligro la ciudad de Roma, sino que también comprometían la vida de los pontífices, quienes debían buscar apoyo militar de aliados cercanos para protegerse. Sin embargo, los enemigos más peligrosos no siempre estaban fuera del Vaticano. En algunos casos, las amenazas venían de dentro. Hablemos ahora de los supuestos asesinatos encubiertos dentro del Vaticano. Durante siglos, el Vaticano ha estado envuelto en rumores sobre asesinatos encubiertos. Algunos afirman que ciertos papas pudieron haber sido eliminados para facilitar la ascensión de un sucesor más conveniente para facciones poderosas dentro de la Iglesia. Estos eventos, aunque envueltos en secreto, han dejado un legado de especulaciones que todavía persisten. La dificultad de verificar estos eventos, debido al secretismo en torno a los archivos del Vaticano, hace que la verdad sobre estos asesinatos sea aún más difícil de descubrir. Aunque muchos de estos casos nunca fueron probados, la posibilidad de asesinatos encubiertos dentro del Vaticano sigue siendo uno de los misterios más discutidos en la historia papal. ¿Qué opinas de las teorías sobre los asesinatos encubiertos en el Vaticano? ¿Crees que fueron reales o solo mitos? Déjanos tu comentario abajo. Vamos a explorar ahora una historia aún más oscura, el caso del Papa asociado con la magia negra. Silvestre II, Papa desde 999 hasta 1003, fue un pontífice conocido por su gran erudición y conocimiento científico. Sin embargo, tras su muerte, comenzaron a circular rumores de que había hecho un pacto con el diablo para alcanzar el papado y obtener su conocimiento. A pesar de que estos rumores fueron infundados, reflejaban el temor y la superstición que rodeaba a la figura del Papa en la Edad Media. Se decía que Silvestre II practicaba la magia negra y que, como castigo divino, murió de manera repentina. Este caso ilustra cómo las leyendas y el miedo a lo desconocido influyeron en la percepción popular de los papas, mezclando religión y superstición de manera fascinante. Las leyendas sobre la magia negra son solo una parte de la historia. A continuación, veremos cómo la superstición y las profecías influían en la percepción de la muerte de los papas. En la Edad Media y el Renacimiento, la superstición y las profecías tenían una gran influencia en la forma en que se percibían las muertes papales. Ciertos papas fueron objeto de profecías que supuestamente predecían sus muertes, y cuando éstas se cumplían, muchos lo interpretaban como una señal divina.
El miedo a las maldiciones, los presagios y las profecías influyó en cómo se interpretaba el destino de los papas, y muchos vieron en sus muertes una prueba del poder del destino y lo divino. Estas creencias solo contribuyeron a aumentar el aura de misterio que rodeaba la figura del Papa, alimentando aún más las leyendas oscuras que persistieron durante siglos. Pero las amenazas no solo se manifestaban en forma de profecías o supersticiones. Algunos papas enfrentaron una realidad más brutal, la tortura y el martirio. Vamos a ver cómo esto influyó en su historia. Aunque no fue común, algunos papas enfrentaron la brutal realidad de la tortura y el martirio en manos de sus enemigos. Durante épocas de inestabilidad política o religiosa, ciertos papas fueron arrestados, torturados e incluso ejecutados por facciones rivales o ejércitos enemigos. Aunque la mayoría de los papas murieron de causas naturales, los relatos de sufrimiento extremo reflejan las tensiones que rodeaban al papado, sobre todo en tiempos de crisis. En algunos casos, la tortura y el martirio fueron utilizados como una herramienta para suprimir o eliminar la influencia del Papa en la Iglesia o en la política de la época, dejando cicatrices profundas en la historia del Vaticano. Estas historias de sufrimiento nos recuerdan lo peligroso que podía ser el papado. Pero ahora vamos a ver cómo, a pesar de estos riesgos, los papas han logrado superar amenazas a lo largo de la historia. Desde su fundación en 1506, la Guardia Suiza ha sido la encargada de proteger al Papa y la seguridad del Vaticano. Con el tiempo, esta fuerza militar ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo icónico del Vaticano, pero su papel va mucho más allá de su colorida apariencia. A lo largo de los siglos, los guardias suizos han enfrentado ataques y conspiraciones que amenazaron la vida del Papa y la estabilidad de la Santa Sede. Uno de los incidentes más trágicos en la historia de la Guardia Suiza ocurrió durante el saqueo de Roma en 1527, cuando 147 de los 189 guardias murieron defendiendo al Papa Clemente VII de las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico. Desde entonces, su dedicación y lealtad han sido fundamentales para garantizar la seguridad papal, enfrentándose a amenazas tanto internas como externas. Aunque la tecnología ha modernizado la seguridad del Papa, la Guardia Suiza sigue siendo una de las fuerzas más respetadas en el mundo por su entrenamiento militar y su capacidad de respuesta ante cualquier situación de peligro. ¿Sabías que la Guardia Suiza ha sido un símbolo de protección del Vaticano durante más de 500 años? Si has visto alguna vez a los guardias en acción o te interesa su historia, deja tu comentario. A pesar de los esfuerzos de la Guardia Suiza, no todos los papas han logrado escapar de un destino trágico. Vamos a ver cómo algunos papas superaron amenazas mortales a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, muchos papas enfrentaron amenazas mortales, pero algunos lograron sobrevivir a intentos de asesinato, conspiraciones y ataques directos. La habilidad de ciertos papas para navegar a través de las intrigas políticas y las amenazas externas permitió que el papado sobreviviera en momentos de gran inestabilidad. Por ejemplo, el Papa León I en el siglo V es recordado por haber persuadido al líder huno Atila de no invadir Roma. Del mismo modo, varios papas durante la Edad Media y el Renacimiento demostraron astucia política para evitar ser eliminados por sus enemigos. Estos casos reflejan el delicado equilibrio que el papado ha mantenido entre la espiritualidad y la política, superando amenazas que habrían debilitado a cualquier otra institución. La resistencia del papado ante las amenazas demuestra la capacidad del Vaticano para adaptarse y sobrevivir a los tiempos de crisis. En muchos casos, los papas que lograron sortear estas amenazas dejaron un legado duradero en la historia de la Iglesia y en el mundo. Para cerrar este recorrido por las vidas de los papas que enfrentaron destinos trágicos o violentos, reflexionemos sobre las lecciones que nos deja esta oscura parte de la historia del papado. A lo largo de la historia, el papado ha sido una institución rodeada de poder, fe y conflicto. Muchos papas se enfrentaron a muertes trágicas y violentas, no solo por amenazas externas, sino también por las intrigas políticas dentro del propio Vaticano.
Estos eventos reflejan la complejidad del papel del Papa como líder espiritual y figura política. La vida de un papa, especialmente en épocas de inestabilidad, no solo representaba la cabeza de la Iglesia, sino también un objetivo para aquellos que buscaban manipular el poder. Las lecciones que podemos extraer de las muertes inusuales y violentas de los papas muestran cómo el poder y la vulnerabilidad han sido una constante en la historia del papado. Estos incidentes no solo afectaron a la Iglesia, sino que también marcaron momentos clave en la historia política de Europa. Si te ha gustado este recorrido por la historia del papado y sus momentos más oscuros, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con alguien que también disfrute de estos temas.